El infierno no es un castigo, es una burocracia. Usted morirá, es la única regla. Pero, ¿tiene saldo en la cuenta? Hay un peaje, un único gramo de plata para un barquero. Si no lo tiene, su alma es rechazada. Su alma se convierte en un fantasma, no de un muerto, sino de un olvidado. La peor condena es el limbo, el no lugar. ¿Cree que terminó cuando su corazón dejó de latir? Solo terminó el pago. La agonía de la verdad comienza ahora. Descendemos a la muerte real para iniciar un descenso a las profundidades de la creencia humana, un viaje que atraviesa no solo el tiempo, sino también las capas más oscuras de la psique colectiva. Desde el amanecer de la conciencia, mucho antes de que la historia fuese grabada en tablillas o pergaminos y transmitida a las generaciones futuras, la humanidad concibió en el silencio de sus primeros miedos un lugar más allá del alcance de la luz del sol, un reino perpetuo, envuelto en la neblina del silencio absoluto, donde la existencia, tal como se conoce en la superficie y bajo el cielo azul, se disuelve lentamente, transformándose en una sombra fría e inactiva. Este es el inframundo, el lugar de los muertos, un concepto tan vasto como la propia muerte. No se trata de un simple concepto geográfico, no es meramente un lugar de tormento físico o un simple almacén de almas sin valor, sino la manifestación arquetípica y más profunda del miedo existencial inherente al ser humano, el miedo al vacío inmenso, a la disolución de la forma, a la pérdida total de la identidad y la memoria tras el último aliento de vida. Es el espejo oscuro en el que toda cultura, sin excepción, ha reflejado su moral, sus esperanzas de trascendencia, su concepto de justicia y, sobre todo, sus más profundos temores ante un juicio ineludible. Es la gran certeza a la que nadie puede escapar, el destino final e igualitario de reyes, héroes, sabios y mendigos por igual, sin distinción alguna de riqueza, poder o estatus social en el momento de la llegada al reino de la sombra. La creencia en un más allá, un reino después de la vida, es, en esencia, una constante universal y atemporal en la civilización humana. No se limita a una única civilización o un credo particular, sino que se encuentra en todas las mitologías conocidas, desde las cavernas de los ancestros más remotos, que ya enterraban a sus muertos con provisiones, herramientas y ofrendas para un viaje incierto y peligroso, hasta los complejos sistemas teológicos de las grandes religiones mundiales de la actualidad. La pregunta persiste con una resonancia ineludible en el corazón humano, una inquietud que no cesa y que busca una respuesta. ¿A dónde vamos realmente cuando morimos? ¿Qué queda de nosotros? El inframundo, bajo sus miles de nombres, formas, descripciones y propósitos, ha servido históricamente a un propósito triple y fundamental para la estructura social y la paz mental de las comunidades humanas. En primer lugar, se establece como un lugar de transición, un simple punto de paso, una estación silenciosa y obligatoria, donde el alma aguarda y se reajusta, quizás se purifica antes de alcanzar su destino final, sea este la condena al paraíso o la disolución total, o antes de iniciar su regreso al ciclo de la vida, si la creencia es la reencarnación. En segundo lugar, se erige como la gran corte cósmica, el sitio ineludible del juicio eterno. Aquí, la balanza de la moral sopesa y evalúa cada acto, cada pensamiento, cada intención expresada o reprimida en vida, determinando si el alma merece la paz, el renacimiento o la condena más atroz y prolongada. Es el lugar donde la justicia, a menudo evadida,
corrompida o fallida en la vida terrenal, se impone con una severidad absoluta e ineludible, un sistema perfecto. Y en tercer lugar, y quizás el más instrumental desde un punto de vista social, funciona como un ejemplo moral terrorífico y motivador, un recordatorio terrible para los vivos de las consecuencias de sus actos. La amenaza de los tormentos de la sombra, la promesa de la perdición, ha sido sin duda la herramienta más poderosa para forjar la civilización, para dictar las normas éticas y cohesionar las sociedades en torno a un código de conducta que favorezca la supervivencia del grupo y el orden. Hoy, el espectador es invitado a un viaje que va mucho más allá de la superficie de la Tierra, un descenso guiado y detallado a la geografía sagrada de la muerte a través de las edades del hombre. Se cruzarán ríos inmortales, se enfrentarán guardianes de pesadilla y se sentirá el frío glacial del olvido primigenio que aguarda a todos. Este no es un viaje a la mera fantasía simplista o a un cuento de terror, sino a la psique colectiva del hombre, a sus miedos esenciales y compartidos. Un estudio profundo de lo que la humanidad ha creído ser la verdad más oscura sobre su propia existencia y su desenlace final. Un viaje de 14 etapas temáticas y conceptuales, 14 visiones del abismo que la mente humana fue capaz de concebir con una imaginación aterradora. El descenso inicia. Es un viaje a las tierras de la sombra. El corazón debe estar ligero y la mente abierta, porque al final de este camino de exploración, la pregunta crucial no será qué hay allí en ese reino oscuro, sino qué parte de ese abismo reside ya eternamente dentro de cada uno de nosotros, esperando ser confrontada. Cita destacada: el único infierno al que debemos temer es aquel que creamos dentro de nosotros mismos, en la mente. El mundo de los vivos es solo una fina capa sobre una inmensidad oscura y antigua de la que apenas somos conscientes. La frontera se cruza ahora, sin vuelta atrás posible, y la luz del mundo se aleja. El descenso se inicia formalmente en la cuna de la filosofía y la mitología occidental, la antigua Grecia. Su inframundo, conocido simplemente como el Hades, no debe confundirse con el infierno de fuego y azufre de la tradición cristiana posterior y medieval, sino que es el reino de lo invisible, Aidoneus, un lugar sombrío y vasto que porta el nombre de su distante, sombrío y temido rey, hermano de Zeus y Poseidón. El Hades se revela como una vasta y sombría morada ubicada en las profundidades inalcanzables de la Tierra, o quizás, más allá del horizonte occidental extremo, el lugar exacto donde el sol se pone por última vez y la luz muere definitivamente. La luz solar nunca lo toca directamente, y por ello el silencio, denso y constante, es su única constante audible. El aire allí es denso, pesado y frío, impregnado de una melancolía profunda que impregna a todas las sombras, o psikai, que deambulan sin rumbo por sus campos eternos. Es el reino de la seidola, las imágenes vanas, sin sustancia, sin fuerza ni pasión, de los muertos. La entrada al Hades, según la mitología y las tradiciones orales, se hallaba a menudo en cuevas profundas, en la desembocadura de ciertos ríos subterráneos o en lugares geográficamente aislados del mundo de los vivos y considerados sagrados, custodiados siempre por fuerzas que desafían la comprensión mortal. El reino se dividía, de forma estricta, en regiones de destino diferenciado, determinado por el juicio insobornable de los 3 jueces de los muertos: Minos, Radamanto y Eaco, cada uno experto en evaluar distintas leyes y geografías morales.
La primera y más extensa región es el Asfódelo. Aquí, la inmensa mayoría de las almas deambulan sin propósito ni dirección, sin castigo ni recompensa clara, condenadas a una existencia gris, pasiva y vacía. Son espectros apenas perceptibles de lo que fueron, incapaces de recordar su vida terrenal con claridad o pasión, perdiendo lentamente su individualidad y su nombre en una neblina de apatía y olvido de sí mismos. Esta es la pena más común en el Hades, la mediocridad castigada con el olvido total. Luego se encuentra el terrible Tártaro, el abismo más profundo, una prisión de titanio sellada más allá de las puertas de bronce, forjado de Hermes. Este es el verdadero lugar de castigo eterno, reservado exclusivamente para aquellos que cometieron crímenes monumentales contra los dioses o la humanidad en una escala épica, como los titanes, los gigantes y los grandes pecadores. Aquí yace Sísifo, condenado a empujar una roca cuesta arriba eternamente, solo para verla rodar de nuevo al llegar a la cima, un castigo de frustración perpetua y consciente de la inutilidad de su esfuerzo. Aquí sufre Tántalo, eternamente sediento y hambriento, el agua y la fruta siempre a punto de tocar sus labios, pero fuera de su alcance por un poder invisible que lo atormenta. Y aquí, atado a una rueda de fuego giratoria, se consume Ixión por su lujuria. Tormentos diseñados no solo para el dolor físico superficial, sino para la frustración psicológica y la desesperación absoluta e infinita del espíritu. En marcado contraste con la miseria del Tártaro y la apatía del Asfódelo, existen los campos elíseos o las islas de los bienaventurados, un paraíso terrenal de eterna primavera, paz y descanso, reservado para los héroes, los virtuosos y aquellos directamente favorecidos por los dioses. Era la recompensa suprema, el descanso merecido, donde la vida se reanudaba en una felicidad perpetua, lejos de las sombras de la muerte y el lamento. El Hades está flanqueado por los 5 ríos míticos que lo definen, el Estigia, odio y juramento inquebrantable, el Aqueronte, dolor, el Cocito, lamento, el Flegetonte, fuego y sangre, y el Lete, olvido. Beber de este último río asegura la amnesia total, borrando el recuerdo de la existencia en la tierra, un alivio para muchos. El guardián, Cerbero, sella la entrada. El Hades es un reino de sombras, donde la vida se ha desvanecido a un eco. La justicia es fría, los castigos son apropiados al crimen, y la gran mayoría se hunde en la indiferencia. Es un lugar que enseña que la gloria y la virtud son la única defensa real contra el olvido. La naturaleza apática del Hades, donde solo los héroes brillan, es un reflejo de la mentalidad griega que valoraba el kleos, la fama imperecedera, por encima de todo. Es una prisión de la cual solo la fuerza de la voluntad o la gracia divina pueden liberar. Cita destacada. Prefiero ser un sirviente de un campesino pobre en la tierra que un rey entre las sombras del Hades. La concepción griega del inframundo es un recordatorio de que la pena más profunda no es el fuego, sino la pérdida de propósito y la disolución del ser, la nada consciente y fría que espera. La transición crítica de la vida a la sombra, en la mitología grecorromana, se encuentra marcada por un ritual de paso inmutable, custodiado por figuras arquetípicas cuya negligencia o fallo en el rito acarrea un destino terrible e ineludible. La primera y más icónica de estas figuras es Caronte, el barquero del inframundo, el anciano adusto, de barba gris sucia y ojos severos, que, con un semblante de indiferencia eterna y una actitud áspera, rema a través del pantanoso río Aqueronte,
a veces sobre las aguas inmortales del Estigia que bordean el reino de Hades y el mundo de los vivos. El viaje de Caronte se rige por una transacción comercial estricta, fría y sin excepciones. Solo transporta a las almas que pueden pagar la tarifa por el viaje. El pago es un simple óbolo, una pequeña moneda de plata o cobre, de escaso valor terrenal, pero de infinito valor existencial en el momento de la muerte. Los deudos, al preparar el cuerpo antes del entierro o cremación, tienen la crucial tarea de colocar esta moneda debajo de la lengua, o a veces sobre el ojo del difunto, antes de sellar la tumba o iniciar la cremación. Este simple y pequeño acto ritual es de una importancia vital que trasciende la riqueza del difunto o su estatus social, pues afecta su destino eterno. Sin el óbolo, el alma del difunto es condenada al destino más temido de todos, una pena más atroz que muchos tormentos, la de vagar eternamente por las orillas del río, incapaz de cruzar a su destino final. Son los olvidados, las almas en pena, espectros errantes atrapados en un limbo perpetuo entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos, sin paz, sin destino y sin descanso posible. Cita destacada. El precio de la paz eterna es solo una moneda. No la olviden. Este requisito del óbolo subraya la profunda importancia del rito funerario en la antigüedad clásica, un paso ineludible de la sociedad. Un entierro apropiado no es solo un acto de respeto o luto emocional, sino una necesidad existencial y técnica para el alma, una forma de asegurar su tránsito correcto. Un cuerpo no enterrado o un rito incompleto significa una condena mucho peor que los tormentos del Tártaro, la inanición espiritual y la no existencia en la orilla del olvido, un tormento de sed y anhelo perpetuo. Una vez que el alma cruza el río en la barcaza, otra figura monumental espera para asegurar la permanencia absoluta y evitar la fuga. Cerbero, el can de 3 cabezas, hijo de Tifón y Equidna, el guardián incansable, fiero y brutal de las puertas del Hades. Cerbero, con su cola de serpiente y su aliento venenoso, asegura con su vigilancia constante y su apetito voraz que ningún mortal pueda escabullirse de vuelta al mundo de los vivos, ni que ninguna sombra intente escapar de su destino final. Es el sello final de la muerte, el candado del Hades inexpugnable. Solo unos pocos héroes excepcionales, como Orfeo, cuya música lo adormeció con una melodía divina, o Heracles, que lo sometió por la fuerza física pura, lograron cruzar esta barrera de la vida. La figura de Caronte y la exigencia del óbolo revelan una verdad fundamental en estas mitologías. La muerte es una burocracia ineludible, una regla absoluta que no se doblega. Hay reglas que deben seguirse al pie de la letra, hay tarifas que deben pagarse sin excusa y hay guardianes que no aceptan excusas ni súplicas. El destino del alma no solo depende de su moralidad en vida, sino también de la diligencia y el recuerdo de los vivos para asegurar su paso y su rito, una responsabilidad compartida. El temor a Caronte es, en última instancia, el temor a la pobreza espiritual y a la indiferencia de los que se quedan atrás, que fallan en su deber fundamental para con el muerto. Cita destacada. Caronte no es el castigador, es la indiferencia. Y la indiferencia es el peor tormento en la eternidad, la condena al no lugar. La imagen del barquero, silencioso y severo, sigue siendo uno de los símbolos más potentes de la muerte, como un viaje solitario e ineludible, donde todo apego terrenal, excepto una simple moneda, debe ser abandonado para siempre, sin lamentos ni protestas. El viaje continúa miles de kilómetros,
hacia las arenas eternas del Nilo, donde el concepto de la muerte está imbuido de una esperanza de renacimiento y una profunda fe en la justicia cósmica y el orden universal. En la cosmología del antiguo Egipto, el inframundo es conocido como el Duat, un reino subterráneo y un laberinto cósmico que el dios Sol Ra debe atravesar cada noche en su barca solar para resurgir victorioso al amanecer y asegurar el ciclo de la vida y el orden. El Duat es un lugar de desafíos monstruos terribles y portales custodiados por dioses que demandan conocimiento de las fórmulas sagradas, un camino de 12 horas de oscuridad y lucha constante contra el caos representado por la serpiente Apophis, enemiga de Ra. El objetivo del difunto egipcio no es el descanso estático en un solo lugar, sino la fusión con el ciclo cósmico de Ra y la obtención de la vida eterna en el campo de Junsias, el paraíso egipcio, de eterna abundancia y labranza. Para lograr esto, el cuerpo debe ser preservado en su integridad con rituales específicos. La momificación no es un simple rito ceremonial, sino un paso técnico indispensable para el viaje del alma. Preservar el cuerpo es esencial para que el Ka, fuerza vital, y el Ba, personalidad o alma, puedan reunirse con el cuerpo y el Ak, espíritu glorificado, pueda surgir, ascendiendo al estado de inmortalidad y bendición divina. Pero el momento crucial, el punto neurálgico de todo el proceso y el destino del alma es el juicio de Ma'at, que ocurre en la imponente Sala de las Dos Verdades, presidida por Osiris, señor del Duat y juez supremo de los muertos, y la resurrección, asistido por Tot, el escriba. El alma, representada por el Ib, o el corazón conciencia del difunto, es conducida ante el tribunal de los 42 jueces, los asesores de la ley divina. Los dioses del Duat observan con atención y solemnidad, mientras Anubis, el dios de la momificación con cabeza de chacal, coloca el corazón del difunto en un lado de una balanza sagrada de precisión cósmica. En el otro lado se coloca la pluma de Ma'at, la diosa de la verdad, la justicia, el orden y la armonía cósmica, el peso del universo mismo. La pluma de Ma'at es el estándar de la perfección ética y moral que toda vida debe cumplir para ser considerada digna. Si el corazón es más ligero o igual a la pluma, significa que el difunto ha vivido una vida recta, en armonía con la Ma'at, libre del peso de la maldad y el caos. El alma es declarada justificada de voz, o Ma'akeru, y se le permite el acceso al campo de Junsias, el paraíso de la abundancia. Si el corazón es más pesado que la pluma, cargado por las iniquidades, las mentiras y la desarmonía con el orden divino, el juicio es la condena y la aniquilación. Cita destacada. Pesad mi corazón con la pluma, oh dioses, que solo la verdad dicte mi destino y mi camino. Inscripción funeraria egipcia. En este terrible escenario de fallo y desorden, una criatura espera con la boca abierta para la destrucción. Amit, la devoradora de los muertos, un monstruo híbrido con cabeza de cocodrilo, torso de león e hipopótamo. Si el corazón no supera la prueba de la balanza, Amit lo engulle de inmediato y el difunto es sometido a la segunda muerte, la aniquilación completa de su ser, su nombre y su alma, la exclusión de la vida eterna y del ciclo de Ra, el libro de los muertos, que en realidad es un compendio de hechizos y oraciones titulado Fórmulas para salir a la luz del día, sirve como guía, mapa y protección para el alma en su travesía por el Duat, recordándole las palabras correctas ante los dioses. El inframundo egipcio no es un lugar de castigo generalizado o aleatorio, sino una prueba moral de gran importancia,
donde el corazón, el asiento de la conciencia y la memoria de las acciones, es la medida final de la valía y la inmortalidad de un ser, un test de la vida vivida. El clima cambia abruptamente y el viaje exige abandonar las arenas calientes del sur para sumergirse en la niebla glacial de los reinos nórdicos. La mitología escandinava ofrece una visión del más allá, tan vasta, dura y fría como sus propios paisajes de hielo y montaña, un reflejo de la dureza de la vida en el norte. El inframundo nórdico se divide en varios reinos distintos y diferenciados, pero el más conocido y temido es Helheim, el reino de los muertos sin gloria. Helheim está ubicado en Niflheim, uno de los 9 mundos, un lugar primigenio de hielo, niebla, humedad y oscuridad primordial, el polo opuesto del reino de fuego, Muspelheim. Niflheim existía mucho antes que la Tierra y se caracteriza por su frío eterno, la neblina constante y la ausencia total de luz solar o calor, la quietud absoluta e inactiva. Cita destacada: de Niflheim sale el frío y de Muspelheim el fuego. Entre ellos, en el vacío, se formó la vida. Edda. Helheim es gobernado por la diosa Hel, hija del tramposo Loki y de la giganta Angrboda. Hel es descrita con un aspecto que refleja la dualidad gélida de su reino. Su rostro y cuerpo son mitad hermosos y vivos, mitad cadavéricos, mostrando un profundo y frío vacío existencial y una indiferencia total. A diferencia del Valhalla, el glorioso salón de Odín reservado exclusivamente para los Einherjar, los guerreros caídos con valor en batalla y con la espada en la mano, Helheim es el destino de la inmensa mayoría de los mortales, aquellos que mueren de enfermedad, vejez o por cualquier muerte considerada sin gloria. Esto incluye a los bebés, los ancianos y a todos aquellos que no han empuñado una espada o perecido en el fragor del combate, los que mueren en la cama de paja. El camino a Helheim es largo y peligrosamente conocido como el Camino de Hel, una ruta descendente que no admite desvíos ni atajos. Las almas deben cruzar el río Gjöll, un torrente helado cuyas aguas transportan cuchillos, y pasar junto a la guardiana Modgudr, antes de llegar a la gran puerta custodiada por el terrible perro infernal Garm, atado con cadenas que solo romperá en el Ragnarök. Helheim en sí mismo no es un lugar de tortura de fuego como el infierno cristiano, sino de monotonía glacial y profundo silencio, desesperación y hastío. Las almas allí sufren el frío, la enfermedad y una melancolía perpetua, incapaces de escapar o de encontrar la paz. Es una pena de disolución lenta en el olvido y la quietud, una existencia sombría y sin propósito, simplemente esperando. Dentro de este reino helado yace Nidögr, el terrible dragón o serpiente que roe sin descanso las raíces más profundas del fresno del mundo, Yggdrasil desde abajo. Nidhöggr se alimenta de los cuerpos de los difuntos y es un símbolo de la destrucción y el caos que acecha silenciosamente en los cimientos del universo. Los nórdicos tienen un concepto de justicia que prioriza el valor, el honor y el coraje por encima de la moralidad estricta o las buenas obras. Morir con honor en batalla garantiza el paso al Valhalla o al Folkvangr de Freya, mientras que una muerte pacífica en la cama resulta en la sombría quietud de Helheim, sin importar cuán virtuoso hubiese sido el mortal en vida. Esta visión ofrece un inframundo menos enfocado en el castigo moral y más en la valoración cultural del honor y la gesta heroica como única forma de trascendencia. El peor destino para un nórdico es morir sin una gesta que contar, condenado a la helada oscuridad de Hel.
La existencia allí es una perpetua penumbra, una lenta espera hacia el fin de los tiempos, el Ragnarök, cuando los muertos de Helheim se levantarían para unirse a la batalla final contra los dioses, aterrorizando a los Aesir. El viaje continúa ahora a la Mesoamérica prehispánica, a la cosmología del imperio azteca, Mexica, donde el inframundo conocido como el Mictlán se revela como un destino ineludible para la mayoría de la población, pero un viaje de purificación exigente y lleno de pruebas. El Mictlán, que se traduce literalmente como el lugar de los muertos, está gobernado por la pareja divina Mictlantecuhtli, señor del Mictlán, con su cuerpo formado por huesos y cráneos, y su consorte Mictecacihuatl, señora de los muertos, siempre lista para recibir a los viajeros. Su morada se encuentra en el más bajo de los 9 niveles subterráneos de la Tierra, la última capa, el Chicknau-Mictlán. A diferencia de las culturas que dividen el más allá por la moralidad del individuo, el destino final de un azteca está dictado principalmente por la manera en que moría, no por sus acciones en vida o su moralidad personal. Los que morían por rayos o sacrificios iban a paraísos como el Tlalocan, mientras que la mayoría, los que mueren por causas naturales, por enfermedad o vejez, están destinados a emprender el largo y arduo viaje al Mictlán. Esta travesía es una prueba de resistencia, fe y esfuerzo, que se extiende durante 4 años completos, un tiempo de transición entre el mundo terrenal y la quietud final. El camino consiste en descender a través de 9 niveles o regiones, cada uno con un desafío físico y espiritual único que debe ser superado con gran dificultad. Cita destacada. El camino del muerto no es el del descanso, sino el del esfuerzo y la purificación a través de la fatiga antes del reposo final. El alma inicia su travesía cruzando el río Apanohuayan, ayudada por un perro bermejo, el Xoloitzcuintle, sacrificado junto al difunto para servir de guía espiritual y físico. Luego las pruebas aumentan en dificultad e intensidad a medida que se desciende. Se encuentra el lugar donde los cerros se juntan y chocan, el Tepetl Monamictlán, forzando al espíritu a pasar en el momento justo para no ser aplastado. Se atraviesa el camino donde una serpiente esperaba y el sitio de los 8 desiertos y el de las 8 colinas. El alma debe sortear vientos helados y cortantes que arrojan cuchillos de obsidiana, el Iztepetl. Se llega al Itzcuintlán, la montaña de obsidiana filosa, donde los pies son lacerados al ascender y descender. El penúltimo desafío es cruzar el río de sangre y excremento, el Chiconahuapan, y la novena es la más difícil, la neblina ciega. Finalmente, tras 4 años de pruebas, el alma llega al 9º nivel, la morada de Mictlantecutli y Mictecacihuatl, donde debe ofrecer los objetos que llevó desde la tierra como tributo. Los señores del inframundo no son malvados o justicieros, sino implacables en su justicia y exigencia de cumplimiento del proceso. Al llegar, el alma es recibida por Mictlantecutli, quien simplemente le pregunta, con frialdad y sin emoción, ¿has terminado tu sueño? El viaje al Mictlán es visto como la consumación del esfuerzo de la vida. Una vez allí, el alma se disuelve o se descansa eternamente, habiendo pagado su deuda con la existencia a través de la fatiga y el esfuerzo. Otros destinos eran el Tlalocan, un paraíso de eterna primavera para los ahogados y sacrificados al dios de la lluvia Tlaloc, o el Sincalco para los niños. El Mictlán, con sus 9 niveles, representa una visión del inframundo como un proceso de despojamiento gradual y obligatorio de la carga terrenal.
La vida es un sueño que debe ser terminado mediante el esfuerzo final del espíritu y la voluntad, antes de la quietud definitiva. El viaje regresa al hemisferio oriental, a los orígenes de las religiones abrahámicas, examinando el concepto original hebreo del más allá. En los textos más antiguos del judaísmo, el lugar al que van los muertos se nombra el Sheol. El Sheol, que significa la tumba o el pozo, no es ni un lugar de castigo eterno, ni un paraíso prometido de felicidad. Es un lugar neutral, un reino subterráneo, oscuro y polvoriento, al que descienden por igual los justos y los impíos, sin distinción moral inicial de juicio. El Sheol se concibe como un lugar silencioso, una cámara universal de los muertos, un destino ineludible para todos los que respiraron. Cita destacada. En el Sheol no hay obra, ni designio, ni conocimiento, ni sabiduría a donde vas. Eclesiastés 9:10. La existencia en el Sheol se define por el silencio y la ausencia de Dios. El difunto está separado de la acción divina, del propósito y de la alabanza. No es tanto un castigo activo como una cesación de la vida activa, una sombra o un recuerdo tenue de lo que fue en la tierra. Los muertos allí son llamados Refaim, figuras débiles, pasivas y sin fuerza, que ya no pueden alabar a Dios ni influir en el mundo de los vivos. Esta concepción se asemeja fuertemente al Hades griego en su origen, un lugar de apatía colectiva más que de juicio diferenciado. Con el tiempo, influenciado por el pensamiento griego, Hades, y más tarde, por las visiones persas del dualismo moral y el juicio de las almas, el concepto del más allá en el judaísmo evoluciona considerablemente, añadiendo matices. Surge la idea de la Gehenna o Gehinnom, que comienza a distinguir el destino de los malvados. La Gehenna tiene sus orígenes en un valle real cerca de Jerusalén, conocido como el Valle de Hinnom, que en la antigüedad fue escenario de sacrificios paganos de niños. Más tarde, se convierte en un vertedero donde se quema la basura y los restos continuamente, un lugar de inmundicia y fuego constante. Esta imagen de un valle de fuego perpetuo y corrupción se transforma en una metáfora poderosa para el castigo y la purificación de los malvados. La Gehenna se consolida como el lugar de juicio y purgación temporal para los pecadores judíos, que dura un tiempo limitado, tradicionalmente un máximo de 12 meses, para evitar la destrucción total del alma. Karet. El alma debe pasar por el fuego de la Gehenna para purificarse de sus pecados antes de alcanzar su lugar en el mundo venidero, Olam Haba. Es una instancia de corrección y limpieza, no de condena eterna, sin esperanza ni misericordia. En el judaísmo rabínico, la Gehenna no es el infierno cristiano con un diablo reinante, sino un proceso doloroso pero finito, orquestado directamente por la justicia divina y su misericordia, un acto de amor correctivo. Esta distinción es crucial. El judaísmo pone el énfasis en la resurrección y el mundo venidero, la edad mesiánica, en la esperanza del futuro prometido, y no en la tortura interminable. El Sheol y la Gehenna representan la transición de un concepto de no existencia silenciosa a una de corrección activa a través del fuego, sentando las bases teológicas para las concepciones más complejas y aterradoras que desarrollarían las religiones posteriores que de ellas se desprendieron, especialmente el cristianismo y el islam en sus formulaciones sobre el juicio final. El inframundo hebreo es fundamentalmente la antesala de la gran intervención de Dios. La evolución del Sheol hebreo y la Gehenna alcanzó su formulación más influyente, estricta y temida en el infierno cristiano. Aquí,
El concepto de castigo se transformó drásticamente de un lugar de silencio o purificación temporal a un reino de tormento físico y espiritual, perpetuo e irrevocable. El infierno cristiano se consolidó teológicamente a través de los evangelios, las epístolas paulinas y, fundamentalmente, la tradición patrística de los primeros siglos de la Iglesia. Se define formalmente como la separación eterna de Dios, la fuente de toda vida, bien, amor y gracia, un castigo que no busca la corrección o la rehabilitación del alma, sino la condena final por los pecados no arrepentidos. La imagen dominante del infierno se compone del fuego inextinguible, la oscuridad absoluta y el lloro y el crujir de dientes, como el símbolo del sufrimiento interminable y consciente, un dolor físico y emocional. Pero la figura clave que distingue el infierno cristiano es la consolidación del diablo, o Satanás, como la entidad reinante, el castigador en jefe y el amo del reino de la perdición y el mal. Cita destacada: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Satanás, el adversario bíblico, pasa de ser un acusador en la corte de Dios a convertirse en el señor del reino de la perdición y el motor principal de la tentación y el mal en el mundo. El infierno se estructura, en la imaginación cristiana, como un pozo o abismo con una jerarquía estricta de castigos correspondientes a los pecados, con el tormento aumentando al descender a las profundidades. Esta consolidación teológica sirvió a un propósito claro y urgente. La salvación se convierte en un imperativo urgente y absoluto, y la fe en un único Redentor es la única vía de escape a un destino de tormento infinito y sin esperanza, el gran motivador de la evangelización. La eternidad del castigo es un concepto radical en la historia de las religiones. A diferencia de la gehenna o el purgatorio, el infierno no tiene fin ni alivio. La puerta, una vez cruzada, se sella por siempre jamás, sin posibilidad de escape o redención. La pena no se mide por la magnitud de los pecados cometidos en el tiempo, un acto finito, sino por el hecho de haber ofendido a un Dios infinito en su naturaleza y majestad, requiriendo un castigo igualmente infinito para satisfacer la justicia divina. La teología cristiana primitiva debatía la verdadera naturaleza del castigo. Si se trataba de un fuego literal que quemaba la carne o la pena emocional y espiritual de la ausencia de Dios, conocida como la poena damni, pena de la pérdida, considerada por muchos teólogos la peor de todas las torturas psicológicas y espirituales, la carencia absoluta de amor. La poena sensus, pena de los sentidos, incluía el dolor físico del fuego. La perdición eterna se convierte así en un pilar fundamental de la fe, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la necesidad perentoria de la redención. La imagen del infierno sirvió para modelar la moralidad medieval y se incrustó tan profundamente en la cultura occidental que, incluso en la era secular y moderna, sus imágenes de dolor y castigo persisten como arquetipos del terror. El temor al infierno cristiano es el temor a la consecuencia infinita de un acto finito y temporal, un temor que ha moldeado la historia. Si la teología cristiana sentó las bases conceptuales del infierno, fue la literatura, de la mano del poeta florentino Dante Alighieri, la que le dio una forma física, una topografía precisa, una arquitectura ineludible y una estructura burocrática aterradora. Su obra maestra, la Divina Comedia, y en particular su primera parte, El infierno, Inferno, es, sin duda, la descripción más detallada y gráficamente aterradora del inframundo
jamás escrita en la historia literaria occidental. El viaje de Dante, guiado por el poeta Virgilio, un habitante del Limbo, no es solo un tour por el castigo, sino una alegoría moral, política y teológica de la Europa medieval, una obra de arte. La teología católica, al construir su sistema de justicia post-mortem, introdujo dos conceptos cruciales que suavizaban la severidad binaria del cielo o el infierno, creando un espacio intermedio de matices, el purgatorio y el limbo. El purgatorio es una doctrina desarrollada y consolidada en la Edad Media, impulsada por la necesidad de dar destino a las almas no del todo malas ni del todo santas. Su propósito es ofrecer una segunda oportunidad, o, más precisamente, una purificación temporal para aquellas almas que mueren en estado de gracia, sin pecado mortal, pero que aún están manchadas por pecados veniales o por la pena temporal debida a pecados ya perdonados en vida. Cita destacada. El purgatorio es el hospital de Dios, donde el alma se prepara a través del dolor para ver la luz divina. Santa Catalina de Génova. El purgatorio, a menudo imaginado como una montaña o un lugar de fuego purificador, no es infierno, y esta distinción es vital en su naturaleza. La diferencia fundamental reside en la esperanza inquebrantable de salvación. Mientras que el infierno es el reino de la desesperación absoluta y la condenación final, el purgatorio es el lugar de la certeza, de la salvación futura y la paz eterna. El dolor allí es intenso a veces, comparable al del infierno en su intensidad, pero tiene un final previsible y un propósito claro: limpiar y pulir el alma hasta que sea digna y capaz de entrar en la presencia de Dios, volviéndose inmaculada. La duración de la estancia se puede acortar mediante las oraciones de los vivos, las misas ofrecidas y las indulgencias ganadas por la intercesión de la Iglesia. Es, en esencia, un lugar de misericordia y justicia fusionadas, un reconocimiento de que la mayoría de los humanos mueren en un estado moral mixto, ni santos ni condenados. La estructura del purgatorio, como lo describió Dante en la segunda parte de su comedia, es una montaña con 7 cornisas, cada una purgando uno de los 7 pecados capitales: soberbia, envidia, ira, pereza, avaricia, gula, lujuria, en un orden inverso a la gravedad de los círculos infernales. Luego tenemos el concepto de limbo. El término limbus proviene del latín, que significa borde o margen, un lugar marginal de la existencia. En la tradición católica se concibieron 2 tipos de limbo: el limbo de los padres y el limbo de los niños. El limbo de los padres, o limbus patrum, era el lugar donde las almas de los justos que murieron antes de la venida de Cristo, como Abraham o Moisés, aguardaban la redención. Este limbo se vació tras la resurrección de Cristo, cuando llevó a estas almas al cielo en su ascensión, un acto de liberación. El limbo de los niños, o limbus infantum, era el lugar destinado a los niños que murieron sin ser bautizados. Al no haber cometido pecado personal, no merecían el infierno, pero al poseer el pecado original, según la teología agustiniana, no podían entrar directamente al cielo. La solución teológica fue el limbo, un lugar de felicidad natural, donde experimentaban una dicha, una paz y un conocimiento que no incluía la visión beatífica de Dios, pero que tampoco implicaba dolor o tormento alguno, solo la pena de carencia. Este concepto, si bien nunca fue un dogma formal, sirvió para resolver el dilema ético de la condenación de los infantes. El purgatorio y el limbo demuestran el esfuerzo teológico por crear una gradación moral en el inframundo, ofreciendo destinos
que reconocen la complejidad de la experiencia humana y la necesidad de una justicia más matizada que el simple blanco o negro de la condena eterna. El viaje abandona las concepciones lineales del más allá occidental para adentrarse en las perspectivas cíclicas de Oriente, donde el inframundo no es un destino final y estático, sino una parte integral de un ciclo continuo de nacimiento y muerte, el samsara. En el hinduismo, el budismo y el jainismo, la vida y la muerte se entienden como una rueda perpetua de nacimiento, muerte y renacimiento que ata al espíritu y lo obliga a seguir existiendo en diversas formas, una cadena de existencia. El samsara es este ciclo interminable de transmigración a través de los diversos reinos de la existencia, un océano de sufrimiento. El inframundo, aunque existe en estas cosmologías, con sus propios infiernos temporales o narakas en el hinduismo y budismo, es simplemente otra parada o reino dentro de la rueda de la existencia, un lugar de purga de las malas acciones. Cita destacada: el samsara es la corriente de la ilusión. Solo el conocimiento de la verdad nos libera de su interminable giro y sufrimiento. La fuerza que impulsa este ciclo incesante, esta atadura, es el karma, la ley universal e impersonal de causa y efecto que rige el universo moral de forma impersonal y precisa. Cada acción, palabra y pensamiento genera una impresión kármica que determina la naturaleza de la próxima reencarnación. El destino de un alma no es dictado por un juez final externo o un Dios, sino por la suma acumulada de sus propias acciones y omisiones a lo largo de incontables vidas. La responsabilidad total recae en el individuo. El renacimiento puede ocurrir en cualquiera de los 6 reinos del samsara: dioses, semidioses, humanos, animales, fantasmas hambrientos o, en el peor de los casos, los infiernos, narakas. Estos infiernos orientales son lugares de castigo activo y atroz, con cámaras de tortura específicas para cada falta, con fuego, hielo y mutilación. Pero su característica clave y más importante es su temporalidad inmutable. No son eternos. Una vez que el alma ha purgado o agotado el karma negativo que la llevó allí, renace automáticamente en un reino superior, quizá el humano que ofrece la mayor oportunidad para la iluminación, para continuar su camino hacia la liberación. El objetivo final de la existencia en estas tradiciones no es alcanzar un cielo permanente y estático, sino escapar por completo del ciclo del samsara, de la rueda del sufrimiento. Este escape se conoce como moksha, liberación o puesta en libertad en el hinduismo, o nirvana, extinción o apagado del sufrimiento, y la llama del deseo en el budismo. El nirvana no es un lugar geográfico, sino un estado de ser, una liberación de la ilusión del yo. Es la liberación de todo sufrimiento y de toda atadura al mundo material y a la ilusión, maya. Es la comprensión profunda de la vacuidad y el no yo. Alcanzar el nirvana o moksha es romper la rueda del samsara para siempre, una meta suprema que requiere esfuerzo y conocimiento. Es el cese del renacimiento. El inframundo, en este contexto, es un sistema de retroalimentación cósmica esencial para el aprendizaje. Los infiernos son una escuela de dolor donde el alma aprende la lección de sus acciones pasadas, no un lugar de venganza divina. Las perspectivas orientales transforman la muerte de un fin a un portal hacia la siguiente lección, y la verdadera paz es la anulación de la necesidad de cualquier otro viaje o destino, disolviendo el ego y el deseo. La mitología china, una rica síntesis de taoísmo, budismo y creencias populares,
concibió un inframundo intrínsecamente burocrático, formal y jerárquico, conocido como el Diyu, literalmente prisión de tierra. El Diyu es un reino subterráneo y complejo, estructurado minuciosamente como una administración judicial gigantesca y organizada, reflejando el sistema imperial terrenal con sus archivos y funcionarios. Se rige por los 10 reyes de la corte del infierno o Yanluo Wang. Estos reyes no son demonios malévolos en el sentido occidental, sino jueces divinos, cada uno presidiendo una de las 10 cortes de justicia con reglas estrictas y detalladas, supervisando el proceso kármico. El sistema del Diyu está intrínsecamente ligado al concepto de la reencarnación, por influencia budista, y la justicia moral y la ética confuciana, donde la armonía social y el respeto a la jerarquía familiar son primordiales. Cita destacada. El juicio del Diyu es inevitable, la justicia en el inframundo es la única verdadera burocracia, infalible y exhaustiva. Cuando un alma llega al Diyu, es presentada ante el primer rey. Luego, pasa de tribunal en tribunal de forma metódica y ordenada, cada uno evaluando un aspecto diferente de su vida y sus pecados con minucioso detalle, revisando los libros de registro del karma. El proceso es riguroso, detallado y a menudo aterradoramente lento y tedioso, simbolizando la lentitud de la justicia burocrática. Los pecados no son castigados con un único fuego eterno, sino con tormentos específicos y a menudo grotescos, adaptados de manera irónica al crimen cometido en vida, la ley del contrapaso chino. Si un alma fue un calumniador y mintió, su castigo podría ser que su lengua le fuese arrancada y arrojada a un pozo. Si fue un ladrón, su castigo podría involucrar ser desollado o ser arrojado a montañas de cuchillas. El Diyu contiene numerosas cámaras de tortura, a menudo 18 o más, dependiendo de la región, cada una especializada en un tipo de pena. Montañas de cuchillas, calderos de aceite hirviendo, tortura por congelación o trituración de huesos. Estos castigos, sin embargo, tienen un propósito correctivo y una duración limitada por el tiempo necesario para purgar el karma negativo y equilibrar la balanza. Una vez que el alma ha purgado su karma negativo y ha aprendido su lección de dolor, el último de los 10 reyes la envía a la dama Meng, una figura benevolente. Ella le ofrece el caldo del olvido. Este brebaje mágico borra por completo la memoria de la vida anterior y del tormento en el Diyu, permitiendo al alma reencarnar en el mundo de los vivos con una mente fresca y una nueva oportunidad. La naturaleza de su próxima vida, como humano, animal, o en una condición de riqueza o pobreza, depende del mérito o demérito restante de su karma acumulado. El Diyu no solo gestiona el castigo, sino también los registros kármicos y el papeleo necesario para la transmigración. El sistema es tan organizado que existe un extenso papeleo, archivos y funcionarios celestiales que documentan cada vida y cada juicio. Esta visión burocrática del inframundo refleja la importancia de la administración imperial en la cultura china, una garantía de orden incluso después de la muerte. El Diyu es, en última instancia, un mecanismo de purificación diseñado para reintegrar el alma al ciclo de la vida con una pizarra limpia. El viaje retrocede a los orígenes de la civilización misma, a las llanuras entre el Tigris y el Éufrates, donde sumerios y babilonios concibieron el inframundo más temprano y quizás más sombrío, desencantado y desesperanzador de la historia, el Irkala o la tierra sin retorno. El Irkala era un vasto y oscuro reino subterráneo,
el destino final de prácticamente todos los muertos, independientemente de su estatus, moralidad o riqueza en vida. Similar al Sheol y al Hades en su concepción original, el Irkala era un lugar de no retorno, un silencio perpetuo donde la vida, tal como se conocía en la tierra, no existía ni podía ser revivida. Las almas allí eran sombras, etimmu, y su existencia se definía por una profunda miseria, el hastío y la carencia de los placeres y necesidades básicas. Cita destacada: a la casa de donde el que entra jamás sale, al camino cuyo viaje no tiene regreso, donde el polvo es su pan y el barro es su alimento. Poema de Gilgamesh. El Irkalla estaba gobernado por la diosa Ereshkigal, la hermana mayor y celosa de Ishtar. Ereshkigal era una figura poderosa, solitaria y temida, la reina de la gran tierra de abajo, y nadie se atrevía a desafiar su decreto. Su esposo era el dios de la plaga y la guerra, Nergal. El reino de Ereshkigal era una fortaleza oscura y polvorienta, protegida por 7 puertas con cerrojos, cada una custodiada por un demonio que exigía un peaje, que consistía en despojarse de un objeto valioso. El famoso mito del descenso de Ishtar, o Inanna, nos ofrece la descripción más vívida y detallada de este reino, cuando la diosa del amor y la guerra, Ishtar, decidió descender a la tierra sin retorno en busca de su amante. Tuvo que pagar un precio en cada una de las 7 puertas. En cada portal, el guardián le exigía una prenda o un adorno, su corona, sus brazaletes, su vestido, sus sandalias, sus joyas. Al llegar a la presencia de Ereshkigal, Ishtar estaba desnuda y despojada de todo atributo divino y terrenal, un símbolo de cómo la muerte despoja al alma de todas sus vanidades y poderes terrenales y divinos. Los muertos en el Irkalla vestían ropa de pájaro, alas y comían barro por comida, una existencia de miseria. Eran almas que morían de hambre y sed, condenadas a la pasividad eterna. Su único consuelo, la única diferencia en su miseria, era ser recordados y honrados con libaciones, agua y comida, por sus descendientes en la tierra, un concepto que subraya la importancia crítica del culto a los ancestros, pues sólo el recuerdo de los vivos aliviaba el tormento de la sequía. El inframundo mesopotámico nos ofrece un inframundo fatalista y desencantado. No hay recompensa por la virtud ni castigo activo para el pecado, salvo la miseria de la existencia sin sentido. Solo la certeza de una existencia sombría y polvorienta para todos por igual. La única diferencia entre los muertos era la calidad de su recuerdo entre los vivos. El Irkalla es el arquetipo del inframundo como la negación absoluta de la vida, donde la alegría, la luz y la pasión se extinguen completamente. Con la llegada de la Ilustración y el auge del pensamiento científico, la creencia literal en el inframundo como un lugar físico subterráneo, con calderos y demonios literales, comenzó a desvanecerse en Occidente, perdiendo su anclaje geográfico y teológico estricto. Sin embargo, el concepto no desapareció. Simplemente se reubicó y se transformó. El inframundo se transformó radicalmente, pasando de ser un destino geográfico y teológico a convertirse en una metáfora potente y un paisaje psicológico del alma humana, un mapa de la mente interior. En la literatura moderna, el inframundo persiste con fuerza, pero como un reflejo de nuestras ansiedades más profundas e individuales. Autores como Edgar Allan Poe exploraron el inframundo interior, donde el verdadero horror reside en la culpa, la paranoia, el miedo y la locura de la mente humana, sin necesidad de demonios externos. H.P. Lovecraft concibió un inframundo cósmico y nihilista, donde las deidades del más allá
no son castigadoras, sino indiferentes, y el verdadero terror es el conocimiento de la insignificancia humana ante la inmensidad del cosmos, una verdad que enloquece. Cita destacada: el infierno no está en el fuego, está en la imposibilidad de la razón. Es una nada que se pretende existente y nos consume. Simone Weil. La psicología analítica de Carl Gustav Jung ofreció la interpretación más profunda e influyente del inframundo como un mapa de la psique. Jung postuló el inconsciente colectivo, una reserva de experiencias y patrones ancestrales, arquetipos, comunes a toda la humanidad. En este contexto, el inframundo se convierte en el reino de la sombra, el depósito de los aspectos reprimidos, oscuros, inaceptables y no integrados de nuestra personalidad. El descenso al inframundo, un motivo central en los mitos, se interpreta como la necesidad de confrontar la sombra, de integrar los aspectos más temidos de uno mismo para alcanzar la plenitud del ser, el proceso de individuación. El viaje de los héroes a la tierra de los muertos es, psicológicamente, el viaje a las profundidades de la mente para recuperar una parte perdida del yo o enfrentar un trauma reprimido. La persistencia del inframundo también es un reflejo de nuestro miedo existencial a la aniquilación absoluta. Si la ciencia nos dice que la muerte es el fin de la conciencia, el inframundo es la respuesta mitológica que niega el vacío, reemplazándolo con un destino, aunque sea uno terrible. Preferimos un castigo eterno que la nada sin sentido. Así, el inframundo moderno se ha secularizado en la ficción distópica, en el cine de terror y en las conversaciones sobre la ética. Ya no es el hogar de Hades o Satanás, sino el lugar de la neurosis no resuelta, la memoria traumática o la desesperación absoluta en un universo sin propósito que nos devora. El inframundo se convirtió en la cámara secreta de los miedos humanos. Hemos vuelto de la sombra, pero las preguntas persisten. ¿Qué llevaría usted al juicio final? ¿Y cuál es su verdadero inframundo? Deje su respuesta en los comentarios ahora mismo. Y para asegurar su próximo pasaje a lo desconocido, para no ser condenado a la ignorancia de la luz, siga el canal Historias del Anochecer. La noche es eterna. Nuestro viaje también.